Buenas tardes, mi nombre es Carol Daniela Jiménez Ramírez y retomando la información que nos mencionó mi compañera Stephanie acerca de cómo se realiza la valoración del nervio que nos correspondió, el cual fue el quinto par craneal o nervio trigémino, ella nos hablaba sobre la valoración general de este nervio en una situación común. Sin embargo, en este video yo les voy a hablar acerca de cómo se valora cuando la persona pueda tener una alteración en este nervio. Para tener un poquito más claro, es importante saber que este nervio se clasifica dentro de la categoría de nervio mixto, debido a que su funcionamiento da para hacer una valoración tanto sensitiva como motora. De igual manera, se dice que este está estrechamente relacionado con el ganglio trigémino, el cual inerva tres partes de la cara. Estas son la parte oftálmica, la parte maxilar y la parte mandibular, teniendo una estructura bastante amplia en la parte facial de la persona. Cuando hablamos de las alteraciones específicamente, decimos que cuando hay un compromiso o trauma del nervio trigémino en su totalidad, se afecta, claro está, la parte sensitiva y motora. Si hablamos de la parte sensitiva, decimos que la persona siente una anestesia homolateral. Si yo empiezo a hacer la valoración de la parte sensitiva y con el objeto que yo vaya a valorar a la persona, ya sea una gasa, un algodón, el proceso es que yo le voy a pasar tal objeto sobre la superficie facial de la persona, ya sea en la parte de la frente, de la mejilla o del mentón, y pues le voy a decir que cierre los ojos. Voy a pasar tal objeto y le voy a preguntar si sintió algo, a lo cual el paciente me va a responder que no, porque presenta una alteración como tal. Cuando hablamos de la parte muscular, decimos que esta también se ve altamente afectada, más que todo en el músculo macetero. Cuando yo le digo a la persona que estire la mandíbula, abra la boca, la persona la va a abrir de una forma errónea hacia un lado y no como debe ser comúnmente, que debe ser para abajo. Acá nos damos cuenta que hay una alteración, no es algo normal, y pues acá ya vamos como tal diagnosticando la posible complicación que tiene nuestro paciente. Decimos que las alteraciones del nervio trigémino también pueden clasificarse de acuerdo a su localización. Estas son supranucleares, nucleares e infranucleares. Si hablamos de la localización supranuclear, decimos que hay una lesión de las fibras corticobulbares. Esto genera un compromiso trigeminal a nivel motor, donde la apariencia de la persona a nivel facial va a ser algo así. Entonces acá vemos que hay una alteración tanto en las fibras mandibulares como en las fibras oftálmicas. Asimismo, decimos que no es necesario que nosotros le digamos a la persona que abra la mandíbula o haga cierto movimiento específico, porque con solamente ver el aspecto que tiene la cara del paciente decimos que hay algo está raro, hay algún tipo de alteración. Esto puede ocasionarse cuando la persona tiene infartos, hemorragias, esclerosis múltiple o parálisis pseudobulbar. Cuando hablamos de la localización nuclear, decimos que como tal ya hay una parálisis facial en la persona, ya sea una parálisis facial unilateral, es decir, de una parte de la cara, algo así, esta parte, o la parte como tal bilateral, que pues esto ya conforma lo que es toda la parte facial de la persona. Se dice que esto atrofia los músculos temporal y macetero, y es ocasionado por una esclerosis lateral amniotrófica, síndromes vulvares y una siringopontía. Cuando hablamos de la parte sensitiva a nivel de este tipo de localización nuclear, decimos que el paciente produce unos trastornos sensitivos de una hemicara con disociación, ya sea a nivel táctil o termoalgésico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona no va a tener la capacidad ni para sentir pues aquel objeto que yo voy a pasar por su superficie corporal, por su piel, ni tampoco va a tener como la capacidad de percibir un objeto caliente que yo acerque. Entonces, por ejemplo, una cuchara que pueda estar caliente, obviamente yo no voy a tocar a la persona con eso, sino que yo voy a acercar. Ya sabemos que cuando no tenemos ningún tipo de alteración, nosotros percibimos este tipo de como de reacción calórica, se podría decir.
pero si yo le aproximo este tipo de objeto a una persona que tiene esta alteración, no va a sentir absolutamente nada. Cuando hablamos de la última localización, la cual es a nivel infranuclear, es decir, este tipo también como de alteración, decimos que acá hay una pérdida de la sensibilidad de las tres ramas como tal, de la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces se dice que cómo se puede manifestar esto, porque por ejemplo, cuando yo le acerco el copito como tal a la zona ocular de la persona, esto no, o sea, esta no va a parpadear como tal, sino que el sistema de reflejos va a estar totalmente nulo. O por ejemplo que le hago cosquillas, la persona no va a hacer ningún tipo de acción de, por ejemplo, de reflejo, de que siente incomodidad o algo así, sino que no va a sentir absolutamente nada. Porque se ocasiona más que todo este tipo de lesión o bueno, de localización infranuclear, porque puede haber presencia de tumores, fracturas o lesiones como tal en la cabeza o en la parte facial de la persona. Para culminar este video, decimos que la persona también, o bueno, otro tipo de alteración que puede presentar la persona es una neuralgia del trigémino, es decir, que presenta un dolor lancinante paroxístico. ¿Qué quiere decir esto? Un tipo de dolor específico el cual se presenta cuando la persona pues ejecuta movimientos o funciones con su músculo macetérico, es decir, por ejemplo, cuando la persona habla o mastica algún tipo de alimento. Además que también este dolor no solamente se presenta a nivel muscular, sino que cuando la persona se le toca con una intensidad mínima, la persona siente que es una intensidad bastante fuerte y de aquí se produce este dolor. Este puede ser intenso o no según como la complicación o el nivel de complicación en el que esté el paciente, además de que puede ser periódico o no. Esto ya la persona lo tendría que consultar con su médico personal o ir a su EPS correspondiente. Bueno, entonces esto es todo referente a esta valoración semiológica. Espero que hayan aprendido bastante y ante cualquier duda no duden en decírmela. Muchas gracias.